Apenas da unas declaraciones, su vocero además tampoco habla porque no puede dar muchas declaraciones de temas que no le competen, pero quiero invitar y saludar también al doctor Carrión, abogado penalista que se suma a esta conversación. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, gracias por sumarse. Díganos, ¿qué tan involucrada y complicada es la situación de la presidenta Dina Boluarte frente a los hechos que se han conocido hasta el momento? Bueno, ella está en una situación jurídica muy compleja. Vemos de que la Fiscalía no solamente ha detenido a su hermano y también a su abogado principal, sino, y esto es lo más grave, que en la resolución de detención preliminar hay muchos apartados en que se menciona una intervención directa por parte de la Presidenta de la República. Ello implica de que en cualquier momento la Fiscalía de la Nación, luego de recibido el informe pertinente por parte de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción del Poder, podría ya abrir una quinta carpeta fiscal en contra de la presidenta Dina Boluarte, ya no por el delito de obstrucción a la justicia o abuso de autoridad, que es el último que abrió la Fiscalía de la Nación en su contra y también en contra del ministro del Interior, sino que eventualmente podría ameritar ya abrir una indagación por este poder real, efectivo en los hechos que estuvo ejerciendo el hermano de la presidenta, que la propia resolución lo señala con la anuencia desde la presidencia de la República. Bueno, complicada sin duda la situación, y en medio de esta trama surge un personaje que es Carlos Morán, exministro del Interior, cercano al señor Martín Vizcarra, y aparece como una especie de colaborador de la justicia, un hombre enlace entre Mateo Castañeda y Harvey Colchado. ¿Qué rol tiene? ¿A qué juega? ¿Qué piensa, señor Richard Arce, de la presencia de Carlos Morán en esta trama? Tengo entendido de lo que se ha comentado, sobre todo en la carpeta fiscal y el requerimiento que ha terminado con la detención preliminar del hermano de la presidenta y un grupo de personas allegadas justamente a su entorno, que los han denominado los guayquis de la política, si es que no tengo la equivocación al respecto del nombre bastante curioso. El objetivo es que evidentemente ha habido un trabajo que ha permitido conseguir esta información. Y ahí también entre los detenidos está el abogado Castañeda, el abogado que le hablaba al oído en la conferencia de prensa cuando todos veíamos a la presidenta sustentando sus alhajas que tenía y hablaba que era de UNIC, ¿no? Y el que le hablaba al oído justamente era Castañeda. Y lo que ha hecho Castañeda, según la versión policial, es tratar de condicionar la labor de los oficiales de la DIVIAC con el tema del ascenso, y hasta podríamos hablar de una especie de chantaje y hasta extorsión para que no los puedan mandar al retiro. Y ahí viene el tema grave, ¿no? Para esto se ha hecho un trabajo policial como corresponde de infiltrar a un par de agentes que serían estos oficiales de la DIVIAC, Harvey Colchado, uno de ellos, para que puedan recabar justamente la información que compromete al abogado de Dina Boluarte. Ahí el intermediario se entiende que ha sido este señor Morán, que fue ministro del Interior durante el gobierno de Vizcarra y que evidentemente le ha dado su versión y corroborará con los datos que deben tener en esa investigación. Cuando se infiltra un agente de la policía, eso podemos verlo hasta en las series de los narcotraficantes, evidentemente se hace pasar como uno de ellos, ¿no? Para poder generar confianza y recopilar información. Entonces es válido que se pueda haber hecho todo este tipo de acciones con el objetivo de develar los actos de corrupción en el que estaba involucrado el propio abogado de la presidenta de la República. Realmente gravísimo, porque él no lo hace, el abogado no lo hace de mutuo propio, lo hace evidentemente con anuencia de probablemente la presidenta de la República, lo cual configuraría una incapacidad moral para seguir en el cargo de presidente. De acuerdo, porque además las cosas que aparentemente ofrecía el señor Mateo Castañeda eran competencia del Ejecutivo, así que tendría en todo caso que la presidenta saber y haber ordenado esto. Pero legalmente, ¿de qué está facultado el señor Carlos Morán? Señor doctor Carrión, ¿podía ser o podría ser un agente encubierto? Ha surgido además este término de agente provocador, aquel que incita al delito, que es un poco la teoría que deslizaba Mateo Castañeda cuando hablaba de una celada, una emboscada. ¿Cuál sería el rol aquí legalmente de Carlos Morán?
Jurídicamente, Tatiana, debemos de diferenciar las terminologías de agente encubierto versus agente provocador. Una de las características y presupuestos más importantes del agente encubierto es que pertenezca a las fuerzas policiales. Al ser Carlos Morán un general en retiro, pues no podría ser calificado de agente encubierto. Es más, él mismo ha señalado en algunas entrevistas que sería simplemente testigo. No, yo creo que el problema más bien redunda en la cualidad que habría ostentado más bien Harvey Colchado, porque si él en rigor es un agente encubierto, el procedimiento que nuestro Código Procesal implica para ser calificado como agente encubierto es el requerir una autorización judicial. Es decir, un policía no puede autocalificarse de agente encubierto por sí mismo y tampoco le da esa cualificación la Fiscalía, sino que tiene que gozar de un aval judicial. Y yo entiendo que estas características van a tener que ser también discutidas en las audiencias, no solamente de la apelación de la detención preliminar, sino también en esa eventual audiencia de prisión preventiva, que es evidente que la Fiscalía en su oportunidad va a solicitar. Pero el procedimiento jurídico tiene que seguirse tal como está establecido. Y un agente provocador es una figura que en nuestro código en rigor no está regulada. Y si alguien actúa como agente provocador, es decir, instigar o determinar a alguna persona para que cometa un delito, pues simplemente ahí el procedimiento estaría viciado, porque es lo que exige en realidad las normas en nuestro país. Y si se intenta infiltrar a una persona y nombrarlo agente encubierto, pues tendría que seguirse el procedimiento, o bien solicitar la autorización judicial, o bien después de cometidos estos hechos, también gozar de un aval a posteriori de un juez. Y yo entiendo hasta ahora, al menos por lo que se conoce, ya se ha filtrado también esta resolución de detención preliminar, no habrían implementado estos procedimientos. Es que es un tema jurídico que necesariamente se va a tener que discutir. De acuerdo. Ahora, la presidenta aparentemente está sola, sin embargo, tiene un grupo de congresistas que la respaldan, que de momento no tienen intenciones de firmar por la moción de vacancia, y tiene también un grupo de ministros que salen a respaldarla de una manera impresionante y a justificar lo que a todas luces parece injustificable. ¿Qué piensa de eso, señor Arce? Yo siento que están en la etapa del duelo, que es justamente la primera etapa de la negación, ¿no? Cuando hay un problema serio que afronta el ser humano, el instinto natural es la negación. Por eso es que trato de entender que vivan en una realidad paralela. Porque cuando uno escucha a los ministros, escucha a los congresistas allegados o simpatizantes del gobierno, parecería que este problema es intrascendente, que no significa nada para el país, cuando en realidad estamos hablando inclusive de actos de corrupción que involucraría a la más alta magistratura del país. Y que evidentemente en el caso del hermano, el hermano no es ningún funcionario público. De acuerdo. No tenía ningún cargo para poder aprovecharse del espacio de poder que probablemente le hayan entregado como una especie de patente de corso para que nombre, por ejemplo, a los lo que son subprefectos, prefectos y todos estos funcionarios para la utilización inclusive de la inscripción de su partido, ¿no? Entonces, lo primero es que sorprende ese desconocimiento del problema. Están evadiendo el tema sustancial que la gente quiere escuchar, quiere saber el esclarecimiento, la versión de parte del gobierno ante los hechos de los relojes, Rolex, las joyas, todo lo que ha involucrando a la presidenta. De cargos y funciones. Entonces, en todo este tinglado, evidentemente, cuando uno escucha a un ministro, estamos viendo más una especie de escuderos en vez de ministros de Estado. Y hay un tema gravísimo ahí, Tatiana, y lo establece claramente la Constitución, que es la responsabilidad penal de los ministros frente a las acciones de la presidenta. Muy que bien. lo avalan con el hecho de su presencia. Por eso deberíamos preguntarle a todos los ministros si ellos respaldan o no las acciones de la presidenta, aunque implícitamente el solo hecho de seguir ahora en el cargo están respaldando con sus acciones, evidentemente, estos actos presuntamente delictuosos de la presidenta, que al final va a terminar que ellos afronten problemas penales comprometedores y podrían terminar en cárcel en el futuro. ¿Es así, doctor Carrión? ¿Podría alcanzarles responsabilidad penal a los ministros por las acciones o las declaraciones que están teniendo? Bueno, eso naturalmente parte de un principio constitucional de que los ministros se harían también responsables por las decisiones que tome la presidenta de la República. Sin embargo, ese simplemente es un principio que requiere, para un análisis integral,
complementarse con los principios que informan el derecho penal. Y en el derecho penal no existe una responsabilidad solidaria, una responsabilidad mancomunada o una responsabilidad por encargo. El derecho penal lo que hace es guiarse por el principio de autorresponsabilidad. Si la presidenta, por ejemplo, ordena que se maten a unas personas a través de las Fuerzas Armadas, pues será ella quien se haga cargo. Y si el ministro del Interior ha sido también autor de estas órdenes, pues tendrá que hacerse cargo. Pero no existe una responsabilidad tal por delegación o mancomunada. Así es que en el derecho penal lo que tenemos que prestar atención es qué conductas ha desplegado cada una de las personas y de acuerdo a eso ir individualizando. Así es que esta responsabilidad solidaria, mancomunada, no tiene asidero dentro del derecho penal. Es personalísima. Muy bien. Señor Arce, doctor Carrión, gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto, esperemos salir de esta profunda crisis, Tatiana. Sí, esperemos que así sea. Gracias a los dos.